Yo quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Hoy quiero predicar la palabra del Señor a la luz de un tema muy importante: la libertad. La libertad. Somos seres que normalmente vivimos en un mundo que sin preguntarnos, nos obliga a vivir con poca libertad. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Cuántas cosas no tenemos bajo nuestro control? ¿Cuántas cosas nos impiden hacer otras? Que nos arrestan, nos asaltan la libertad. Qué bien se siente cuando experimentamos esos momentos de libertad. ¿Le ha pasado tener una deuda que le ha quitado el sueño, que le ha complicado una etapa de la vida, donde ha sentido que la presión es mucha, que los riesgos de que salga mal son muy altos, pero de repente llega el día en donde canceló la deuda, la pagó, y el siguiente mes, a veces hasta como por inercia, ya está programado a veces para pagar la deuda después de un tiempo que ha estado en ella. Y el siguiente mes, después de estar libre de esa deuda, se pregunta y dice: ¿y ahora qué hago con esto que me sobró? Esa es la sensación de libertad. Pero muchas veces nos acostumbramos a no tener libertad, a vivir sin tiempo, por ejemplo. ¿Se ha puesto a pensar cuántas cosas hacemos, cuántas actividades realizamos, en cuántas cosas estamos metidos que nos consumen tiempo? Tiempo que no necesariamente deberíamos estar invirtiendo en eso. Y no tenemos tiempo libre. Qué frase tan codiciada esa. Tiempo libre. Pero muchas veces esa libertad no llega de repente, de casualidad, a nuestra vida. Esa libertad de poder decir tengo tiempo también es provocada por nosotros. Es priorizar en nuestra vida, es ordenar las cosas en las que invertimos mayormente nuestro tiempo, cómo estructuramos bien lo que hacemos, cómo somos eficientes a la hora de hacer algo en lo que estamos sin desperdiciarlo. Es valiosa la libertad. De repente usted ha experimentado quizás la difícil experiencia de pasar por un proceso de enfermedad. Una enfermedad que puede tomar un periodo de tiempo determinado. A veces es una semana, a veces son 2 meses, a veces es un año, a veces un poco más de tiempo. Hasta el día en que llega la sanidad. Y veamos el ejemplo más fácil, una gripe de esas que nos complican un poco. A los hombres más. Pero hay de esas gripes que llegó con fiebre, que llegó con dolor en el cuerpo profundo, el dolor, que llegó con un malestar, que llegó con debilidad, que llegó con vómito, que llegó con esa falta de ánimo que nos tira al suelo, que no podemos. Y esperamos el momento en ser libres de esa gripe tortuosa. Y llega un día en donde ya volvemos a tener hambre, ya volvemos a tener ánimo. Otra vez, y ahora decimos, sáqueme un poco que me siento como asfixiado de estar en esta cama. Y sale y respira el aire aunque sea caluroso. Y siente esa libertad.
de haber salido de la cama, de haber dejado la enfermedad y ahora volver a recuperar la salud. Algunos que habrán tenido la desagradable experiencia de haber estado un rato o un tiempo detrás de las rejas, detenido, preso. La sensación de estar detrás de las rejas es terrible. Es una de los momentos en la vida del ser humano más difíciles, porque se le es quitada la libertad. Pero el momento en donde sale en libertad es un momento de alivio, de paz. Es un momento donde la sensación es como de un pájaro que se suelta. No hay nada más valioso en la vida del ser humano que la libertad, que vivir libre, que disfrutar la vida que Dios nos da en libertad. Y vamos a leer un pasaje en la Escritura que precisamente habla acerca de la libertad. Quiero invitarle que vaya conmigo en Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene una traducción diferente a la que yo le voy a leer, dirá lo mismo con algunas palabras diferentes. Versículo 26, dice la palabra del Señor. Lucas narra y dice: luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea, o Gadarenos de Gadara. Versículo 27 dice: mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto este hombre vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a Jesús y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Por qué? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control del hombre, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio que le oprimía. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque el hombre estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús. Escuche esto: le suplicaban los demonios a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios les suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso a los demonios para entrar en los cerdos. Salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo que había sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores. Huyeron.
difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Esta es una historia de libertad. Esto es exactamente lo que Jesús hace en la vida nuestra. Con el gadareno fue una historia peculiar. La Biblia dice que Jesús se encuentra con este hombre endemoniado. Y usted y yo tenemos que tener claro que así como la presencia de Dios es real, es viva, así también la presencia del diablo es real. Así como la presencia angelical, celestial, es maravillosa, es reconfortante, es apacigua toda carga que el ser humano pueda tener al tener un encuentro con Dios. Así también tenemos que saber que todo encuentro con entes espirituales demoníacos son una tortura para el ser humano, son un castigo para el alma del ser humano, que le ata, le oprime, lo arranca del plan que Dios tiene de libertad. Y aquí había uno de esos personajes. Mire cómo dice la Biblia: estaba poseído por demonios. Jesús le pregunta, hablando con los demonios, y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la voz de los demonios hablan a través del hombre gadareno y le dicen a Jesús: nos llamamos Legión. Mire que el término legión era importante para Jesús. ¿Por qué? Porque una legión es el término por el cual se conocía a un ejército de 12,000 hombres. Así que cuando este hombre poseído por demonios emite su nombre, que en realidad lo que estaba exponiendo era lo que poseía a este hombre, le dicen a Jesús: nuestro nombre es Legión. Jesús se da cuenta que lo que tiene enfrente es un desafío de libertad. Hay una vida que está oprimida, que está cautiva por demonios. Y la Biblia dice que empieza un diálogo procurando la libertad. Dice la Biblia que los demonios hablaban con Jesús y le decían: no nos lances al abismo. Cuando la Biblia habla del abismo, está hablando exactamente del Hades, del lugar a donde será echado los demonios y el diablo. Y los demonios le dicen a Jesús: no nos lances a ese vacío, a ese abismo profundo. Y negocian con Jesús y le dicen: ahí hay un hato, una manada de cerdos, envíanos ahí. Ese es un buen lugar para nosotros.
Y Jesús tuvo a bien dar luz verde a aquella petición. Y la Biblia dice que Jesús dio la orden para que ese hombre fuera libre de los demonios que lo poseían. La Biblia dice que los demonios huyeron del cuerpo del hombre y entraron en la manada de cerdos. Y ahí, ya habiendo tomado posesión de los cerdos, dice la Biblia que los cerdos corrieron en manada hacia el vacío, al acantilado, y murieron todos los cerdos. Eso causó una impresión tremenda en toda la gente que conocía al endemoniado. Ahora, este hombre era libre. Ahora dice la Biblia que el hombre que mantenían con cadenas, lo mantenían adentro de los sepulcros, atado con cadenas. Imagínense si hay gente que le tiene miedo a los cementerios. Imagínense si hay gente que la Biblia dice, ojo, le estoy hablando de libertad. La Biblia dice que los muertos ya nada son. Y usted y yo no tenemos que vivir con temor de que aparezca Juanito que se murió. No, esa alma ya tuvo un destino. Si en algún momento usted tiene algún encuentro sobrenatural, no fue con Juanito. No. O fue con el Señor que venía a darle consuelo y le trajo paz. O fue con algún demonio. Pero no con Juanito. Esa leyenda de que los muertos resurgen y salen de entre las tumbas y asustan a la gente que va a los cementerios, eso no es bíblico. Pero imagínense si usted es de las personas que alberga ese temor en un cementerio. O hay gente que de repente dice, ay, el cementerio, no me gusta ni pasar por aquí. Me da miedo. Peor que le digamos, mire que alguien decía, un comercial que le voy a dar. Alguien decía, si usted conoce a alguien muy orgulloso, muy prepotente y soberbio, invítelo a una noche romántica en el cementerio para enseñarle dónde va a terminar. Pero si usted es de los que tiene temor a estar en el cementerio, ojalá que después de hoy usted lo repiense y digan, voy a ser libre de eso yo. Ahora imagínese teniendo adentro del cementerio, ahí sí, a un hombre endemoniado. Ahora sí es que hay demonios. No el Juanito y el otro que se murió, no. Demonios directos del infierno que tienen posesión completa de un hombre que no puede valerse por sí mismo. Está cautivo, está atado, no solamente con cadenas, con grilletes como lo amarraban, sino que atada su alma, su espíritu, todo su ser, cautivo con demonios. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas, con grilletes. Y la Biblia dice que poseído no por su fuerza, sino por la fuerza demoníaca que tomaba posesión de su cuerpo, rompía las cadenas y los grilletes. Emitía alaridos. Eso sí daba miedo. Eso sí asustaba. Porque déjeme decirle algo. Una persona sin libertad asusta. Es una vida difícil de llevar. Es una vida que no tiene deleite alguno. Este hombre no tenía deleite de ningún tipo en su vida. Tenía años de ser el endemoniado del cementerio del pueblo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la gente se había acostumbrado a verlo endemoniado. La gente se había acostumbrado a verlo ahí viviendo entre los sepulcros, atado y castigado por los demonios que le poseían. La gente estaba acostumbrada, era el endemoniado del pueblo, el endemoniado de Gadara,
Él era el endemoniado del cementerio público de Gadara. Imagínese si usted quería ir a dejarle unas florcitas o arreglarle la lápida a su familiar querido sepultado en ese cementerio. Tenía que pasar por el endemoniado. Tenía que rodear al endemoniado. Imagínense si el endemoniado había dormido en la tumba de su madre y quizás quería ir a visitarles, a arreglarle la lápida y tener un momento de nostalgia, de memoria. Pero el endemoniado está ahí. Se arruinaba su momento. Y es que cuando una persona vive esclava, vive atada, arruina el momento de otros. En lugar de ser de bendición, es un obstáculo, una piedra en el camino. Así es la persona que no vive libre. La libertad es un regalo de parte de Dios para nosotros. Pero llega el momento en el que Jesús da la orden de libertad. Porque déjeme decirle algo, cuando la orden de libertad viene de parte del Señor, no hay cadena que permanezca en nuestra vida. La Biblia dice que el Señor dio la orden de libertad y el endemoniado del pueblo hoy fue libre. Hoy las cadenas ya no eran necesarias. Hoy ya no habían alaridos. Ya su hogar no era el cementerio. Hoy ya no asustaba a los niños. Ahora el endemoniado era libre. Ahora aquel que vivía una vida tortuosa, ahora vivía en libertad. La Biblia dice que lo vistieron porque, ojo, que no solamente era el show de comportamiento que tenía. Caminaba desnudo. ¿Y quién se iba a atrever a vestirlo? Caminaba desnudo. ¿Sabe qué representa la desnudez? Representa vergüenza. La desnudez representa vergüenza. Por eso es que cuando hoy en día hay personas que visten semidesnudas por la calle, son gente que usted tiene que saber que no tienen vergüenza o tienen poca vergüenza. Porque el sinónimo de la desnudez es vergüenza. Y el endemoniado vivía desnudo. Era una vergüenza. Vea lo que dice el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva se dan cuenta que desobedecieron a Dios y el Señor se les acerca para preguntarles qué ha pasado. Dice la Biblia que se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y buscaron cómo taparse, cubrirse, para que el Señor que les estaba hablando, que los hizo desnudos, no los viera desnudos. El endemoniado vivía desnudo. Era la vergüenza de la gente. Ahora estaba libre. La Biblia dice que lo vistieron, lo cubrieron. Y ahora dice la Biblia que la gente lo encontró sentado a los pies de Jesús. Es difícil encontrar a una persona atada, que vive oprimida, que vive con falta de libertad. Es difícil encontrarle sentado tranquilo. La gente que vive oprimida, que vive con cadenas, que vive atada, no logra poder sentarse y estar quietos. No logra tener sosiego. No logra tener paz. No logra estar tranquilo. Esto es una cosa que este hombre logró por primera vez en su vida. Y se da cuenta que el autor de su libertad se llama Jesús. El hombre que acababa de bajar de la barca del otro lado del mar de Galilea, que ahora dio una orden y su vida era otra. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos para alcanzar libertad. Un encuentro real con Jesús y que el Señor se manifieste en nuestra vida. El endemoniado de Gadara
nos representa a muchos de nosotros. El endemoniado de Gadara representa en muchos de nosotros la falta de libertad con la que muchas veces se vive. Hay muchas personas que viven sin libertad. Viven atadas, oprimidas, algunos por demonios como el endemoniado de Gadara, sí. Viven con alucinaciones, viven con ataques de pánico, viven con ansiedades profundas, viven con deseos de suicidio que no vienen de otro lado más que del mismo infierno. Y aunque la psicología clínica y todos los estudios quieran encontrar causas, lo mandan de regreso a casa con una pastilla de aliciente para calmar su ansiedad, para que logre doparlo por la noche y dormir un rato tranquilo. Porque no encuentran la causa. Hay mucha de esa opresión que es falta de libertad espiritual, que son entes espirituales, demonios que oprimen la vida del ser humano. Algunas veces son legiones como la del hombre de Gadara. Otras veces pueden ser menos, pero con uno que sea es suficiente para asaltarle su libertad. ¿Cuántos de repente hoy viven sin libertad? Algunos podrán decir, pastor, yo no tengo paz en mi corazón. Yo no puedo descansar. Yo no duermo tranquilo. Algunos podrán decir, pastor, no sé cómo hacer para salir del vicio de la pornografía que tengo. No puedo, llego a casa, me encierro en el carro y otra vez vuelvo. Algunos podrán decir, pastor, ¿y yo cómo hago? No sé cómo hacer para ser libre de hablar tanta mentira. Cada vez que me preguntan algo, miento. Cada vez que prometo algo, quedo mal. Miento una y otra vez. Invento historias como deporte. Vivo atado a la mentira. Hay otros que puedan decir, no tengo libertad, pastor. Mi corazón está lleno de rencor, lleno de resentimiento. Es que no soporto ni verle, ni que me hablen de la persona, porque me enciendo y pierdo la paz. Vive atado a un resentimiento, a una raíz de amargura que no le permite ser libre, que le hace falta perdonar. Hay quienes viven atados a su pasado, cadenas que le oprimen, de algo que sucedió ayer, de algo que sucedió hace años, y todavía carga las cadenas, los grilletes, como el hombre de Gadara, y sufre hoy en su presente, en la misericordia nueva que Dios tiene, sigue sufriendo el peso de las cadenas de ayer, sin libertad. Déjeme decirle una cosa, el plan de Dios es traer libertad a su vida, es sacarlo de toda cautividad, de toda cadena que le oprime, de todo pensamiento de venganza, de todo sed y hambre por el dinero, de toda afición desmedida. Hay quienes, por ejemplo, son aficionados de algo, de jugar un videojuego, de un deporte, de un equipo, de un artista, y viven esclavos de ellos. No se les puede ni hablar mal de ellos, porque se les aturde el corazón, se les ciega el pensamiento. Están atados. Hay quienes no pueden parar un momento su agenda, dedicar tiempo para su casa, dedicar tiempo para su familia, dedicar tiempo para sus hijos, dedicar tiempo para ellos mismos, aunque sea para cortarse el pelo. Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no puedo parar.
No puedo parar. Muchos son esclavos de eso que le llaman vivir, del trabajo, de lo otro, de lo otro. No tiene libertad. Muchas veces es porque no tomamos la decisión de buscar la libertad. ¿Sabe que el endemoniado no tenía opción, pero necesitaba libertad? Muchos de las personas hoy en día no tienen opción. Lo único que les va a funcionar es Cristo. Muchos de ustedes seguramente hoy están aquí, que lo único que les va a funcionar es Cristo. Quizás han buscado, han pretendido por aquí, por allá, han tratado de una o de otra manera. Pero yo vengo a decirles hoy, de parte del Señor, la libertad se consigue en Cristo. No hay nadie que pueda ser libre para poder deleitarse en esta vida si no se encuentra con Jesús. Si el Señor no rompe las cadenas que le atan, que le oprimen, que le castigan de poder disfrutar. Hay una cosa que el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Pero es imposible poder deleitarse con cadenas. Es imposible poder deleitarse cuando hace falta libertad. Pregúntele a alguien que está preso detrás de un calabozo, ¿cuáles son los planes que tiene para su vida? Hay uno solo. Pregúntele a alguien que está postrado en la cama de un hospital, ¿cuáles son los sueños que tiene para su vida? Hay uno solo. Pregúntele a un matrimonio que está haciéndose pedazos, que no parece tener solución. Pregúntele cuáles son sus planes y sus sueños. Hay uno solo. Es libertad. Es un milagro. La libertad que Cristo da nos resuelve la vida. Si usted hoy está atado a un vicio, hay gente que vive atada a los vicios. Pastor, pero yo ya no soy un borracho. Nada más que me tomo unas 2, 3, 4 el fin de semana. Sigue siendo una cadena. Aunque ya no sea tan pesada, sigue siendo una cadena. Déjeme recordarle lo que pasó con el endemoniado de Gadara. La gente se había acostumbrado a verlo endemoniado. Tengo que decirle hoy también de parte de mi Señor, la gente alrededor nuestra que no nos ama, que lo único que quiere es que compartamos sus cadenas con ellos, no le va a estorbar nuestra esclavitud. Le va a caer mal nuestra libertad. Le va a parecer un delito nuestra libertad. Le va a parecer un pecado nuestra libertad. La Biblia dice que cuando el endemoniado consigue libertad, el alboroto se levantó en el pueblo. Y dijeron: saquen a Jesús de aquí. La gente está alborotada. Nos quitaron al endemoniado del pueblo. ¿Y ahora qué haremos para amenazar a los niños? Si ya no tenemos al desnudo aquel en el cementerio. Saquen a Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Jesús tuvo que inmediatamente volver a subirse en la barca y huir de Gadara. Porque la gente a nuestro alrededor que no busca a Dios, que no vive para Dios, no le estorbará vernos esclavos, vernos hundidos, atados, con cadenas pesadas. Pero el Dios que nos ama, el Dios que te ama, el Dios que quiere restaurarte, ese corazón palpita por libertarte. A la gente podrá no estorbarle el olorcito a tabaco o a marihuana, pero a nuestro Dios que quiere hacernos libres sí le estorba.
a nuestro Dios que nos ama. Dices, yo te amo y te quiero hacer libre. Aunque la gente se revuelva, aunque tus compañeros de pecado se alboroten, yo te quiero transformar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Usted lo leyó conmigo. Dice la Biblia que el endemoniado estaba tan, pero tan contento. Es que así es la gente libre. Si usted ve a alguien amargado en su vida, con cara de eso, así como los limones que se ponen, en vez de verdes, se ponen ya como café. ¿Usted lo ve cómo se ponen esos limones? Se arrugan. Y a veces anda gente como con la cara de esos limones. Usted tiene que verlo como aquel de Gadara y decir, necesita libertad. Pero si usted de ellos, yo le tengo buena noticia hoy. Hay libertad disponible para usted. Hay libertad. Hay gente que dice aquí estoy en este mundo cruel. Aquí estoy luchando la vida. ¿Y qué vamos a hacer? Disfrutarla. Eso puede hacer. La libertad está disponible. La libertad está disponible. Para que deje de vivir, como decís, todo el tiempo está metido en un cuadrilátero luchando con la vida. Disfrute la vida. Pastor, ¿y cómo hago? Venga a los pies de Jesús. Ahí está la libertad. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Jesús está en el templo, la primera demostración pública de Jesús. Están conociendo a aquel hijo del carpintero, tiene 30 años, es un hombre ya. Este ya no jugaba con videojuegos, no estaba ahí esclavizado al TikTok. Tenía 30 años, sí, pero se paró en el templo. Y dice la Biblia, citó un texto de Isaías que hablaba de él. Y Jesús dijo, él encarnó la profecía y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, poder. Él dice, tengo poder. Nada más y nada menos. Tengo poder. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto ese Espíritu me ha ungido a mí para dar buenas noticias a los pobres. Qué lindo. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad no solamente al gadareno, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La voluntad de Dios para Jesús en esta tierra fue libertad. Fue hacer al esclavo libre. Fue hacer al oprimido libre. Fue hacer al enfermo sano. Fue hacer al amargado ahora una persona de deleite. La voluntad de Dios para su Hijo Jesús en esta tierra fue traer libertad al que está adicto a un vicio, al que no puede salir de la masturbación, al que vive adicto a la fornicación, al que no puede dejar de hacer las cosas que a Dios desagradan. A eso vino Cristo a esta tierra. A eso vino la presencia del Señor. A eso ha dejado el Espíritu Santo, para que el rencoroso ahora tenga paz, para que el que no puede perdonar ahora pueda perdonar, para traer libertad. Aleluya. Termino con esto. Este es un pasaje del bíblico
que a mí me cautiva siempre. Algunas otras veces yo se los he citado, pero hoy quiero leerle este fragmento. Juan el Bautista está a punto de ser decapitado. Juan anunció a Jesús, anunció la libertad. Y Juan estaba a punto de ser decapitado, y a quienes le visitaban, discípulos de Juan, Juan los envía y les dice: háganme favor, desde aquí de la cárcel les pido este favor. Vayan y pregúntenle a Jesús si Él era el que estábamos esperando. Qué lindo. Y cuando llegaron donde Jesús, dice la Biblia en Mateo 11, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: id, vayan, háganles saber a Juan. Jesús podía sacarlo de la cárcel, pero es que Juan no estaba preso. Juan estaba listo para morir. Él estaba disfrutando su etapa final de la vida. Lo único que quería saber era asegurarse que Jesús era la libertad que él proclamó. Vaya, díganle a Juan, háganle saber a Juan las cosas que ustedes han visto y han oído. Los ciegos ven. Mire, cuéntenle a Juan, cuéntenle. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, a los necesitados, a los hambrientos les es anunciado el evangelio. Cuéntenle a Juan que yo soy la libertad. Cuéntenle a Juan que lo que han visto y lo que han oído de mí es libertad. Cuéntenle a Juan amada iglesia, hay libertad hoy también disponible. Yo estoy seguro que aquí hay personas que hoy necesitan libertad. Hay personas que necesitan ser libres del mal temperamento. Necesitan ser libres de rencor. Necesitan ser libres de demonios que le oprimen. Necesitan ser libres de temores con los que han cargado años. Necesitan ser libres de prácticas pecaminosas. Necesitan ser libres de una vida de doble moral, que un día alaban a Dios y otro día se esconden para pecar. Hoy el Señor tiene libertad disponible. Dice la Biblia que el gadareno le dijo a Jesús: quiero ir contigo. Quiero ir contigo. Déjame ir contigo. No sabía para dónde iba, no sabía de dónde venía, no sabía nada acerca de Jesús. Y unos minutos después de experimentar lo que jamás había vivido, su libertad, hoy le dice a Jesús: yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Llévame. Jesús le dice: no vas a ir conmigo. ¿Quieres hacer algo valioso para mí? Ve y cuéntale a tu familia, a los tuyos, lo que te ha sucedido. Ve y cuéntale de tu libertad. Dice la Biblia que el gadareno, el último parte del versículo 39, el hombre fue por toda la ciudad. Qué lindo es vivir en libertad. No fue donde su familia únicamente. No fue solamente donde los suyos, como Jesús le dijo, que Jesús no se lo puso tan difícil. Le dijo: ve a los tuyos, ve a tu casa y cuéntales lo que te ha pasado.
Y dice la Biblia que el gadareno fue por toda la ciudad, proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Así vive una persona en libertad. Vive gozoso, vive contento, vive agradecido, preocupado a veces por los problemas, sí, pero vive con gozo, vive confiando en el Señor que lo libertó ayer, lo va a libertar hoy también. Así vive la persona con libertad. No vive en amargura, no vive guardando resentimientos, no vive siempre pensando en cómo sembrar cizaña para poner en pleito a otros solo porque él vive en amargura. Vive contento. La persona que vive en libertad vive con su frente en alto, sin importarle si ayer estuvo desnudo siendo la vergüenza de todos. Yo recuerdo cuando rendí mi vida a Cristo. Los primeros meses de mi vida cristiana fueron meses de mucha vergüenza, porque el diablo me quería recordar lo desnudo que vivía, la vergüenza que daba, haciéndome pensar que no podía hacer lo que hoy estoy haciendo con ustedes, que no podía a alguien contarle lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando el Señor trae libertad a nuestra vida, se va la vergüenza. La vergüenza del pasado ya no es nuestro presente. Si usted vive con vergüenza de su pasado, si el pasado que ha tenido en su vida hoy no le permite disfrutar la libertad de Dios, déjeme decirle, el Señor tiene libertad para su vida. Levante su cabeza, voltee a ver al Señor y dígale: si es lo que tú quieres, yo voy a anunciarle a todos los que has hecho. No viva más esclavo a la culpa de la vergüenza de ayer. Si ayer usted vivía simbólicamente desnudo, si usted ayer era vergüenza, si usted ayer era el hazmerreír de otros, si usted ayer era lo despreciado, hoy el Señor le entrega libertad para que no vuelva más a agachar su cabeza, a bajar su rostro, a avergonzarse, al contrario, a ser como el gadareno, libre de decir: le voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy tengo libertad, hoy soy libre. Si tiene problemas de adicción a la pornografía y su teléfono es el problema, libérese de él. Libérese. Si los amigos suyos después del trabajo no le permiten llegar a su casa para jugar con sus hijos, libérese de ellos. Si el patrón que tiene el viernes es el que le ofrece la cervecita, aprenda a decir que no o busque otro trabajo. Corra por su libertad. Si usted de los que miente constantemente, aprenda a hablar entonces delante de aquellos que le conocen. Le va a costar mentir. Hay libertad para su vida. Hoy el Señor está listo para hacerle libre. Si en su corazón hay rencor, hay resentimiento, hoy voltea a ver a la cruz ensangrentada con la sangre de Jesús. Usted también merecía el rencor, el resentimiento de Cristo y acabar con usted. Usted también merecía el castigo que usted piensa hacerle a aquella persona que le ha fallado. Voltea a ver a la cruz y va a encontrar libertad. Va a encontrar a un Cristo vivo que pagó con sangre su libertad, diciéndole: tú merecías estar aquí en mi lugar. Así que perdona como yo
te he perdonado. Hoy es día de libertad. Hoy es una noche de libertad. Y si hay demonios que le afligen, hoy es día de libertad. Mire que a veces nosotros hacemos las cosas muy místicas, pero el Señor le dio una sola orden a los demonios. Una orden. No estuvo peleando a patadas y a puñetazos con los demonios. Una sola orden. Les dijo: salgan fuera. ¿Sabe qué es lo lindo? Que hoy el Señor nos ha entregado su autoridad. Y en su nombre tenemos la autoridad de Cristo. Así que hace falta una sola orden del nombre de Jesús para que usted sea libre. Para que hoy sea el día de su libertad. Para que hoy se acabe el tormento que no le deja en paz. Hoy es día de libertad. Póngase de pie, por favor.